Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y menos conocidas de la Biblia. La profecía de Nahum y la caída de la gran ciudad de Nínive. No es solo un relato de destrucción, sino una poderosa lección sobre la justicia divina y el destino de los imperios. Así que, prepárense para un viaje en el tiempo, a una era de poder, crueldad y profecía. Imaginen una ciudad tan vasta y poderosa que su solo nombre infundía terror. Esa era Nínive, la capital del imperio asirio. Fundada en las riberas del río Tigris, en lo que hoy es Irak, Nínive no era una ciudad cualquiera. Era el corazón palpitante de un imperio que dominó el antiguo Medio Oriente con puño de hierro. Sus murallas eran legendarias, tan anchas que se decía que 3 carros podían correr uno al lado del otro sobre ellas. Dentro, palacios adornados con relieves espectaculares mostraban las conquistas y la brutalidad de sus reyes. Eran maestros de la guerra y del asedio, y su crueldad era una herramienta de Estado para mantener a las naciones sometidas. Empalamientos, desollamientos, deportaciones masivas. Estas eran las tarjetas de visita de Asiria. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Aproximadamente un siglo antes de los eventos que vamos a narrar, otro profeta hebreo fue enviado a Nínive. Su nombre era Jonás. Seguramente conocen su historia, la del profeta que huyó y fue tragado por un gran pez. A diferencia de lo que esperaba, cuando Jonás finalmente predicó, toda la ciudad, desde el rey hasta el último siervo, se arrepintió de sus malos caminos. Dios, en su misericordia, perdonó a Nínive y suspendió su juicio. Fue un momento de gracia sin precedentes. Sin embargo, la memoria humana es corta. Pasaron las décadas, los reyes cambiaron, y Nínive olvidó su arrepentimiento. El imperio volvió a sus viejas costumbres, o quizás peores. La arrogancia, la idolatría y una violencia desmedida volvieron a ser el pan de cada día. La sangre de inocentes clamaba desde la tierra, y el imperio, en su cenit de poder bajo reyes como Assurbanipal, se sentía invencible, una ciudad de sangre, como la llamaría nuestro profeta. Es en este preciso contexto, cuando Nínive parecía intocable, que Dios levanta a una nueva voz. Una voz no de advertencia y arrepentimiento, sino de juicio final e ineludible. Esa voz pertenecía a Nahum, del profeta. Nahum sabemos muy poco. Su nombre significa consuelo o consolador. Un nombre que parece paradójico para alguien que predicaría una destrucción tan total, pero que era un verdadero consuelo para Judá y las demás naciones oprimidas por Asiria. Era de una pequeña aldea llamada Elcos, cuya ubicación exacta se ha perdido en el tiempo. A diferencia de Jonás, Nahum no fue enviado a Nínive. Su profecía fue proclamada desde su tierra, Judá, como un mensaje de esperanza para su pueblo y una sentencia para el opresor lejano. El libro de Nahum es una obra maestra de la poesía hebrea. No empieza con una llamada al arrepentimiento. No ofrece una segunda oportunidad. Empieza con una declaración formidable sobre la naturaleza de Dios a Nahum. Describe a un Dios que es celoso y vengador, pero también lento para la ira y grande en poder. Él es un refugio en el día de la angustia para quienes confían en él, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Este doble retrato es clave. En la misma justicia que protege al oprimido, es la que condena al opresor. Para Judá, oprimida bajo el yugo asirio, estas palabras eran un bálsamo. Para Nínive, eran el sonido de una sentencia de muerte. La profecía de Nahum se despliega como una visión cinematográfica y aterradora de la caída de Nínive. Es tan detallada que casi puedes oír el estruendo de la batalla. Describe a Dios mismo como el guerrero divino que marcha contra la ciudad. Habla de carros que se precipitan furiosamente por las calles, de antorchas que relampaguean en la oscuridad, de soldados que tropiezan en su marcha desesperada. Nahum pinta una imagen vívida en escudo de sus valientes enrojecido, los guerreros vestidos de púrpura. Los carros de guerra destellan con fuego de metal en el día de su preparación, y las lanzas de ciprés se blanden. Una de las profecías más específicas y asombrosas de Nahum se refiere al método de la destrucción de Nínive. El profeta declara: las compuertas de los ríos se abrirán, y el palacio será disuelto. Esto parecía improbable. Nínive estaba fuertemente fortificada y lejos de cualquier mar. ¿Cómo podrían los ríos ser su perdición? Además, predijo que la ciudad sería tomada mientras sus líderes estaban enredados como espinos y ebrios en su borrachera. Una ciudad conquistada durante una fiesta, con una inundación. Suena a guión de película, ¿verdad? Y entonces, la historia cumplió la profecía con una precisión escalofriante. El imperio asirio, que parecía eterno, comenzó a debilitarse tras la muerte de su último gran rey,
Azerbaiyán. Las luchas internas por el poder y las rebeliones en las provincias mermaron su fuerza. Una nueva coalición de enemigos, liderada por los babilonios desde el sur y los medos desde el este, vio su oportunidad. En el año 612 a.C., este ejército combinado llegó a las puertas de la inexpugnable Nínive y la sitió. El asedio fue largo y difícil, pero entonces ocurrió lo impensable. Según los historiadores antiguos, lluvias torrenciales inusuales hicieron que el río Tigris se desbordara de forma catastrófica. Las aguas embravecidas socavaron los cimientos de adobe de una sección de las imponentes murallas, creando una brecha. Las compuertas de los ríos se abrirán, había dicho Nahum. El ejército invasor se derramó a través de la brecha, sorprendiendo a una ciudad que, según algunas crónicas, se había relajado en su defensa, confiando en sus muros y posiblemente celebrando, tal como Nahum lo había predicho. El palacio fue incendiado y disuelto en el caos. La destrucción fue total. Nínive, la ciudad de sangre, fue saqueada, quemada y arrasada hasta su cimiento. La violencia que había infligido a otros durante siglos se volvió contra ella. Nahum lo había descrito poéticamente: vacía, agotada y desolada. El corazón desfallece, las rodillas tiemblan. Los arqueólogos que redescubrieron Nínive en el siglo XIX encontraron capas de ceniza y escombros, flechas y esqueletos sin enterrar, un testimonio silencioso de la masacre final. La gran capital del imperio más temido del mundo fue borrada del mapa tan completamente que durante 2000 años su ubicación exacta fue un misterio, un simple montículo de tierra en el desierto. La caída de Nínive no fue solo el fin de una ciudad, fue el fin de una era. El imperio asirio se desintegró, y su caída resonó en todo el mundo antiguo. Para las naciones que habían sufrido bajo su tiranía, fue un momento de liberación y alivio. Para el pueblo de Judá, fue la confirmación de que su Dios era soberano sobre todas las naciones y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. El mensaje de Nahum, el Consolador, se había cumplido. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Nahum y Nínive hoy? Nos recuerda que ningún poder terrenal, por más grande y arrogante que sea, es eterno. Nos habla de un principio universal de justicia, donde la opresión y la crueldad tienen consecuencia. Y nos muestra que, en medio de la oscuridad y la desesperación, la fe en una justicia superior puede ser una fuente de consuelo y esperanza inquebrantable. La historia de Nínive es una advertencia solemne grabada en las ruinas del tiempo, una profecía cumplida que sigue resonando a través de los siglos.